Muy buenas noches y bienvenidos a Escenarios. Las PASO nos mostraron con toda crudeza el momento crítico que está viviendo la Argentina en materia política, económica, también social, y tenemos ahora 60 días que remontar hasta las elecciones de octubre, hasta las elecciones presidenciales que además van a fijar nuestro futuro en los próximos años, el resultado de esas elecciones presidenciales. Y hoy está con nosotros Jorge Gómez, que es presidente de la Federación Económica de Corrientes, una federación que nuclea a 46 cámaras empresarias, hay productores, hay comerciantes, hay cámaras de diferentes rubros y de distinta complejidad. Y le queremos preguntar, bueno, ¿cómo están viendo la situación actual? ¿Cómo está, Jorge? Gracias. ¿Qué tal, Constanza? Gracias por invitarme. Lo primero que quiero destacar el día de hoy, que me parece el punto más importante, es la figura de San Martín. Está hombre emprendedor, con una visión estratégica, con una alta disciplina, con una gana de crear, superar obstáculos, y en esta Argentina tan compleja, me parece que no darnos este minuto de recordar a San Martín como un ejemplo del ADN que tiene el empresario argentino, de sobreponerse a todas las dificultades, no quería dejar pasar por alto. Y sí, indudablemente que estamos atravesando un periodo extremadamente complejo, más allá de las variables económicas, porque hasta se nos escapa a nosotros poder entender este mundo de la economía, este desorden macroeconómico por el que atravesamos. Sin lugar a duda, creo que el punto que los argentinos necesitamos, que la política, que el dirigente nos dé un poco más de claridad, que nos dé certidumbre, porque estamos de hace meses, te diría que ya vamos más de un año, en un marco de incertidumbre total. Antes la visión nuestra era a pocos meses, después a un mes, después a semanas, ahora no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, ¿no? Entonces, creo que la palabra de la prudencia política, asumir este mensaje que dio la ciudadanía, desmenuzar claramente qué es lo que quiso decir, no solo la política, sino también nos toca a los dirigentes gremiales tratar de entender, gremiales, en nuestro caso gremiales empresarios, tratar de entender qué es lo que nos quiso decir la gente en las últimas elecciones. Bueno, primero lo urgente, ¿no? Tenemos un dólar disparado y también hay un problema con los precios. ¿Cuál es la manera en que el comerciante, que el empresario puede continuar, porque esto tiene que ser una continuidad? ¿Qué pasa con los precios? ¿Qué pasa con la reposición de la mercadería, con el abastecimiento? ¿Qué va a pasar con eso? Primero se está hablando mucho de que hubo una devaluación. Yo voy a dar mi opinión personal. La devaluación tiene como objeto tratar de achicar la brecha cambiaria, ¿no? Y yo, en mi ignorancia económica, lo que creo que fue se subieron todos los niveles, es decir, porque no se logra achicar la brecha cambiaria, se produce una devaluación sin un programa hacia adelante, porque de alguna manera, y tenemos que sincerarnos, hay que achicar la brecha cambiaria de como sea, hay que bajar el déficit fiscal, y eso se hace esfuerzo de sacrificio, no hay otra. Ahora el sacrificio, ¿hacia dónde tengo que orientar mi sacrificio? Y es lo que no hubo, es lo que no se vio. Y no fue accidental esta devaluación. Esta fue una devaluación, a mi entender, planificada. Cuando vos ves el comerciante, hay una puja entre el consumo y la venta. El consumo está decayendo, el comercio quiere salir a vender porque necesita sostener, y me gustaría hacer una radiografía antes de las PASO, porque es muy apresurado poder medir lo que nos pasó. Tenemos un ajuste salarial a mediados de mes, el empresario entiende que tiene que dar esa puja, pero no puede recuperar todo lo que planificó a principio además. Y tiene que, de alguna manera, acompañar a su colaborador, que es
nuestro empleado directo. Después tenemos una tasa de interés que es financiera del 9%, tasa más o menos del Banco Nación, que dice que prácticamente uno tiene que decir o pongo al plazo fijo o pongo a la producción. Y tercero, una inflación del 6,3%. Si sumo esas dos variables, y ya estoy tocando un pico del 15%. Y ahora vino las PASO. Claro. Y te decía que está bajando el consumo, quiere decir que el comercio vende menos y tiene que enfrentar a Doña Rosa porque aumentan los precios. Hay muchos locales que uno va y no tiene precio. Sí, ya pasa eso. Ya está. O te cambian un precio, ya de la mañana a la tarde cambia el precio. Y parece que una perversidad por parte del empresario. Escuchaba a un economista muy cercano al gobierno cuando se va la ministra Bataki, Alvaregui, que él decía que más que un abuso del empresario, la que hacía era un resguardo de valor, porque no sabía cuándo iba a reponer. Claro. Entonces, para el empresario un resguardo de valor, protejan, decía, y para el consumidor es un abuso. Pero lo que abusa es la economía, el desorden económico, que es externo al empresario, es lo que está llevando a toda esta puja y a esta rispidez que de alguna manera nosotros dentro de la Federación Económica tratamos de decir, vamos a tratar de calmar las aguas y ser un poco más tolerantes de lo que ya venimos tolerando para acompañar de alguna manera a nuestro país que no la está pasando bien. Bueno, se ha visto que todos estos programas de precios cuidados no han funcionado nunca, pero ahora hay una nueva propuesta del gobierno de un aumento del 5% mensual con algún beneficio impositivo. Nuevamente, frente a una fórmula que por lo menos genera dudas en su cumplimiento y en la posibilidad real del comerciante de cumplir, ¿no? Y yo creo que es la falta de credibilidad que tiene la ciudadanía y el empresario con la propuesta que realizan. Porque ¿qué hace la ciudadanía? ¿Qué hoy le queman la mano? Es los pesos. El ciudadano se va a desprender automáticamente, no quiere tener peso en la mano. Es un bien que quema. Entonces, vuelvo al principio, si nosotros no somos creíbles, si el gobierno no genera una expectativa positiva, si la política en general no genera una expectativa positiva, y el ciudadano va a ir a refugiarse en algún lado. Y en esa puja es donde se produce una distorsión que no beneficia a nadie, no beneficia a nadie, absoluta ni al comercio ni al consumidor. Al comercio y a la industria a nadie. Esto no beneficia a nadie. Bueno, esto, por un lado, esto ya estamos hablando, ¿no?, en realidad del gobierno nacional, ¿no?, y su programa o su falta de programa. Ahora, en cuanto a el proceso electoral que tenemos por delante, ¿qué le piden a los candidatos desde el sector empresario? Que sean serios en la propuesta. Que sean serios en la propuesta. Tenemos por un lado una falta de ciertas propuestas que hablo ya en tono personal y con los años que tengo soy un gran defensor del sistema democrático de las instituciones y pertenezco a una institución. Entonces vemos una propuesta anárquica, que la anarquía estaba asociada a un extremo, pero las anarquías, independientemente del extremo que se sitúe a la derecha, a la izquierda, no son buenas. Y por el otro lado tenemos otro candidato que hablan siempre en tercera persona. Si cuando usted le escucha cualquiera de la oferta electoral, dice el pueblo está mal, la gente está mal, hablan del otro y no como si fuesen parte del otro. Entonces a veces hasta lo verbal tenemos que cambiar. Y ponemos a las personas como la garantía de lo que, entre comillas, van a hacer. La realidad es que hoy hay grandes eslóganes y pocas propuestas. Achiquemos el Estado, parece hasta canto de sirena. Y nosotros, ya a esta altura del partido, no queremos saber realidades concretas.
Y se lo dijeron en las urnas a todos. A los que ganaron, a los que perdieron. A los que sacaron más votos y a los que sacaron un poco menos votos. Necesitamos que sean serios, que se junten y que hagan una propuesta. Y en este sentido, y esto es institucional, hacemos un juego de debilitamiento institucional del gobierno y lo que creo que hay que salir a apuntalarlo. Y eso no es una apreciación de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, si tenemos un gobierno débil, como el que estamos atravesando en este momento, y por supuesto la gente se va espantada. Entonces hoy nosotros tenemos que salir a apuntalar y decir, tenemos que llegar bien al 10 de diciembre. Y tenemos que dar un mensaje de que a partir del 10 de diciembre se vienen nuevos cambios, con sacrificio, con esfuerzo, sí, pero donde sabemos dónde va a ir el barco, no un barco a la deriva en el medio de una tormenta. Hablábamos hoy, ¿no?, al principio de la entrevista del futuro y de los jóvenes, muchos de nuestros jóvenes argentinos que se quieren ir al exterior. Ustedes de alguna manera están apostando a generar no solo esperanza, sino a mostrar ejemplos de jóvenes que promueven nuevas fórmulas, jóvenes que triunfan de alguna manera como emprendedores, y van a tener una charla muy interesante dentro de unos días aquí en Corrientes. Te agradezco, Constanza, que lo menciones, porque queda tapado esto dentro de la vorágine, pero sí, el lunes 28 de agosto a las 19:30 lo traemos a Mateo y Santiago Augusto Salvato, dos emprendedores jóvenes, 26 años uno, que uno diseñó Hablalo, que es el sistema que actualmente utiliza Esteban Burri para poder comunicarse, perfilándose para ser uno de los unicornios nuevos que tiene el país, de los 12 que ya vamos a tener, en un país generoso que invita no a irse, sino invita a quedarse, en un país contradictorio, lleno de turbulencia, pero a pesar de todo eso, es un país, como dicen ellos, que no hay que entenderlo, sino hay que sentirlo. Y ese es el mensaje, que no queremos que los jóvenes se vayan, queremos que los jóvenes se queden, y tenemos que hacer revertir esta situación y producir una nueva diáspora de que todos aquellos que se fueron y están triunfando, y son muchos, vengan a este bendito país que lo necesitamos, que necesitamos de esta nueva forma de pensar, de relacionarse con el mundo, y eso es lo que hoy juntamos dos generaciones, porque nosotros como dirigentes somos dirigentes viejos y desconectados con los dirigentes jóvenes, y tenemos que empezar a traspasar la generación y producir estos vínculos que nos entusiasman a quedarnos y trabajar juntos por el país. ¿El 28 dónde se va a hacer? 28 en el Auditorio Julián Cini. Bueno, espero que la próxima vez que nos juntemos a hablar tengamos un panorama más cierto de lo que pasa en el país, y también un panorama un poco más esperanzador. Yo me gustaría despedirme con una frase que dice que el momento que se produce la mayor oscuridad en la noche viene el amanecer. No me quiero quedar con esa frase que me da vuelta en la cabeza. Las crisis son cíclicas y tenemos un país generoso por donde lo miremos, y vale la pena. Así que me voy con un poquito más de fuerza de la que me levanté esta mañana. Gracias, Jorge. No, gracias a vos, Constanza, por este momento. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más escenarios.